Muy buenas noches. El TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, les da la más cordial bienvenida a esta función Requiem por José Clemente Orozco, bajo la dirección de Beto Ruiz y con la participación especial del maestro Jesús Hernández. Antes de comenzar, solo quisiéramos aclarar que todos los que participan en escena o ya están vacunados en esquema completo o recientemente fueron sometidos a la prueba de PCR, todos con resultados negativos. Esta es tercera llamada, tercera. Comenzamos. Era 1885. José Clemente Orozco tenía apenas 2 años de edad cuando su familia salió de Ciudad Guzmán para establecerse aquí en Guadalajara y un poco después en la Ciudad de México. En la misma calle donde se encontraba su escuela primaria había una imprenta donde el gran José Guadalupe Posada trabajaba en sus famosos grabados. Posada trabajaba a la vista del público detrás de la vidriera que daba a la calle. Y yo me detenía encantado por algunos minutos. Camino de la escuela, contemplaba al grabador y algunas veces me atrevía a entrar al taller. Este fue el primer destino que despertó mi imaginación y me impulsó a emborronar papel con los primeros muñecos. La primera revelación del arte de la pintura. Sí, vamos. Unos años después, su familia lo envió a la Escuela de Agricultura de San Jacinto, aunque a él nunca le interesó la agricultura. Al regresar de dicha escuela, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria. Pero mi obsesión me hizo dejar los estudios de preparatoria para ingresar entonces a la Academia de Bellas Artes de San Carlos para hacer estudios formales de pintura, ya con el conocimiento perfectamente definido de mi vocación. La academia estaba en el apogeo de su eficacia y buena organización. Ahí había materiales para pintar. Había una soberbia colección de obras de maestros antiguos. Había una gran colección de libros de historia del arte. Había buenos maestros de pintura, de anatomía, de historia del arte, de perspectiva y sobre todo
había un gran entusiasmo, un entusiasmo sin igual. Yo formaba parte de un pequeño grupo de animados aprendices con espíritu rebelde, que se fue enriqueciendo poco a poco por los más jóvenes que iban llegando. Fue ahí en la academia que conocí al doctor Atl mientras trabajábamos, y él nos contaba con su palabra fácil, insinuante y entusiasta sus correrías por Europa. Jóvenes, hay mucho que aprender de la Capilla Sixtina. Sus grandes pinturas murales. Esos inmensos y grandes frescos renacentistas. En esas veladas, con nosotros los jóvenes aprendices de pintura, apareció el primer brote revolucionario en el campo de las artes de México. pues en ese tiempo imperaba el muy trillado criterio académico. Ya que los antiguos llegaron a la perfección. Ya que hicieron todo lo que es posible hacer. Solo nos queda imitarlos y copiarlos servilmente. Eran estos talleres donde oíamos la entusiasta voz del doctor Atl, el agitador. Jóvenes, esta situación colonial es solamente un truco de comerciantes internacionales. Nosotros los artistas mexicanos tenemos una personalidad propia que vale tanto como cualquier otra. Entendimos que no era un asunto de soberbia, Sino de confianza en nosotros mismos. Conciencia de nuestro propio ser. Y de nuestro destino. Y Y de nuestro destino. Recuerden, no hay reglas, ni leyes, ni siquiera tradiciones que se puedan aplicar universalmente, incluyendo esta. Por esa misma época, comencé a trabajar en uno de los periódicos de oposición. Sin embargo, yo no tomé parte alguna de la revolución. Nunca me pasó nada malo, no corrí peligro de ninguna especie. La revolución fue para mí el más alegre y divertido de los carnavales. Es decir, como dicen que son los carnavales, pues nunca los he visto. A los grandes caudillos los conocí solo de vista, cuando desfilaban por las calles al frente de sus tropas y seguidos por sus estados mayores. Por esto me resultaba muy cómico los numerosos artículos que aparecieron en los periódicos americanos acerca de mis hazañas guerreras. El encabezado de un diario de San Francisco decía: el soldado descalzo de la revolución. Otro relataba con detalles minuciosos mis diferencias con Carranza, que me perseguía implacablemente a causa de mis ataques. Algunos de ellos dramatizaban la pérdida de mi mano izquierda, arrojando bombas en un terrible combate entre villistas y zapatistas, siendo que verdaderamente la perdí cuando era muy joven jugando con pólvora. Un accidente como cualquier otra. Bueno, hubo varios que me hicieron aparecer como un abanderado de la causa indígena y hacían un retrato de mi persona en el cual podía reconocerse a un tarahumara. Yo jamás me preocupé por la causa indígena, ni arrojé bombas, ni me fusilaron 3 veces, como aseguró algún diario.
Yo estaba envuelto en plena actividad revolucionaria bajo la esfera de influencia del general Obregón. Yo debía abandonar la Ciudad de México, por lo que hice preparativos para la retirada hacia el estado de Veracruz. En Orizaba, el doctor Atl organizaba. Todo para poder editar un periódico revolucionario. Que se llamaría La Vanguardia. Escritores, Periodistas, artistas amigos. y familiares nos fuimos con el doctor Atl. Yo participaba como caricaturista. Mi primer encuentro con José Clemente Orozco tuvo lugar allí en Orizaba. Eran los principios de la primavera del año de 1915. Yo había llegado en unión de mi familia, procedente de la Ciudad de México. Yo tenía 16 años. El país estaba entonces viviendo los tiempos de efervescencia más exaltados de la revolución. Y el pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, coordinaba allí el periódico político La Vanguardia. Orozco y mi hermano Francisco se encontraban en dicho grupo de colaboradores. El aspecto de Orozco era a simple vista como el de una persona adusta. Severa, un huraño, difícil de abordar, todo lo cual imponía. A mí me causa esta impresión cuando por primera vez lo vi en Orizaba. Margarita Valladares. Aún recuerdo el despertar de mi alma allá en Orizaba. Y recuerdo mi resignación y mi penosísimo esfuerzo por ocultar mi naciente sentimiento y la honda y dulcísima simpatía que Margarita me inspiró. Nunca olvidaré esa inolvidable mañana en que sentados los dos a la misma mesa, ella frente a mí, en aquellos agitados tiempos, la miré y vi en sus ojos un alma semejante a la mía y me sentí atraído por ella como una mariposa hacia la flama. Con el triunfo de don Venustiano Carranza y una vez nombrado presidente, Y no siendo ya necesaria la publicación de La Vanguardia, el equipo se desintegró y comenzó así la desbandada. Mi familia y yo regresamos a la Ciudad de México. En 1917, no encontrando en México un ambiente favorable para los artistas, me fui a los Estados Unidos. Al pasar por Laredo, Texas, fui detenido en la aduana americana y mi equipaje fue inspeccionado. Las pinturas que llevaba fueron examinadas cuidadosamente. Se me dijo que una ley prohibía introducir a los Estados Unidos estampas inmorales. Mis pinturas estaban muy lejos de serlo. No había nada procaz en ellas, ni siquiera desnudos. Pero ellos quedaron en la creencia de que cumplían con su deber, evitando que se manchara la pureza y castidad de Norteamérica. Protesté con energía, aunque vanamente. Y seguí mi camino muy triste rumbo a San Francisco. Se veía el apoyo al ejército norteamericano que tomaba parte en la Primera Guerra Mundial.
Allí en San Francisco conocí a Galván y nos hicimos amigos.